Hermano Luis, ¿usted me va a ayudar? Gracias, hermano Víctor. Bueno, hermanos, ¿están bien así o quieren que les prendamos la luz? Si quieren el abanico encenderlo, adelante. Nada más que lo quité un poquito porque como estábamos sudando y nos pega luego mucho, en vez de hacernos un bien, a lo mejor nos puede hacer un mal, ¿verdad? Pero ahorita ya estamos más quietecitos, puede ser con calma. Dios es bueno, hermanos. La semana pasada empezamos un tema muy especial. Les comentaba en la mañana que gracias a Dios la semana pasada tuvimos retiro pastoral y fue bueno el tiempo de retiro. Y uno de los temas que hablaba mi hermano Black de Estados Unidos fue sobre los tiempos finales, sobre el milenio, sobre lo que está por venir a futuro, ¿verdad? Y el diagrama, ¿se acuerdan del diagrama que vimos y que les compartí a la mayoría de escatología? Ese diagrama, bueno, viene en el libro de Apocalipsis, lo tenemos allá. A lo mejor le voy a pedir a alguien que me ayude a que le hagamos un marquito para ponerlo, ¿verdad?, en la pared, y cuando tengamos dudas poder examinarlo, porque es bueno. Y de ese diagrama estuvo hablando el hermano Black, pero yo no le entendía mucho el mensaje porque hablaba de cosas que van a pasar a futuro, pero ya el último día aterrizó mencionando sobre los sellos que iban a ser abiertos, ¿verdad? Y estos sellos iban a liberar ciertas circunstancias aquí en la tierra. Y vamos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Estos enemigos que se están desatando sobre la tierra, nosotros no los vamos a poder vencer si antes no hemos vencido en la parte interna de nuestro corazón ciertos tipos de lepra, que es de lo que vamos a hablar. Pero nada más quiero mencionar esto rápidamente. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, 1, y miré, dice el apóstol Juan 6, cuando el Cordero, el Señor Cristo Jesús, abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 animales diciendo como una voz de trueno: ven y ve. Bueno, hay la palabra, ¿sabe qué significa la palabra animal? ¿Sabe, pastora, qué significa la palabra animal? ¿Mande? La palabra animal significa mudo. Fíjese, los animales sí pueden hablar, pero el Señor los ha hecho mudos. ¿Y quién cree que va a dar también testimonio de nosotros delante del Señor? Pues también los animales. Bueno, pero aquí ya estaba un animal de los 4 que tenía el Señor, un ser, ¿verdad? Y lo menciona como un animal. Y vamos a seguir leyendo. Le dijo: ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado en él, encima de él, tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió victorioso para que también venciese. Ese fue el primer sello que se abrió del libro de, ¿verdad?, que menciona aquí el libro de Apocalipsis. Y ese caballo blanco, ¿verdad?, con ese jinete con un arco, se parece mucho al Señor Jesús, porque el Señor Jesús también va a venir en un caballo blanco. La diferencia es que el Señor Jesús va a venir con una espada que sale de su boca, porque el Señor Jesús siempre se maneja con la espada, y la espada es la palabra de Dios. Y este ser no va a tener una espada, va a tener, ¿qué va a tener? Un arco. ¿Y sabe quién es el que nos lanza flechas o dardos? El enemigo. En este caso, este enemigo conoce muy bien a Jesús, tanto que lo puede imitar, porque este ser, este caballo que se va a abrir, es el caballo del anticristo. Es el anticristo y es su caballo, con los falsos cristos que se van a levantar, que no es otra cosa que Judas Iscariote, que estuvo con el maestro caminando, ¿verdad?, al cual se le da el nombre del hombre de iniquidad,
Y el día de mañana va a ser resucitado, ¿verdad?, de los abismos y va a ser manifestado como el anticristo. No es el tema, pero este espíritu del anticristo, este caballo, hermanos, se está levantando con mucha fuerza. Y estamos viendo falsos cristos que constantemente nos dicen hablar la verdad o nos dicen tener la razón sin estar basados en la palabra. Recuerden que la espada es la palabra. Ellos no se basan en la palabra, sino se basan en ciertos razonamientos. Y de eso hablábamos el otro día, con cuidarnos de las doctrinas que no están basadas en la Biblia, ¿verdad? Muchas de ellas vienen de apostasía. Este caballo blanco a eso se refiere, y se parece mucho al Señor, y parece muy noble, y parece muy bueno, pero al final viene con mucho engaño. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cómo nos vamos a cuidar? Estudiando la palabra de Dios. Estudiando la palabra de Dios. Porque una vez que la luz de la palabra de Dios brilla dentro de nosotros, podemos discernir lo que es del Señor y lo que no es de Él. Así como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque las ovejas están acostumbradas a la voz del pastor. Así cuando nosotros nos adiestramos a la palabra de Dios y sabemos manejar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en nuestras vidas, es el enemigo con dardos y no es el Señor con la espada que viene a cortar, ¿verdad? Seguimos leyendo y dice, y sale otro caballo, un caballo bermejo o caballo rojo. Esa palabra bermejo significa fuego, significa relámpago. Y el que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se maten los unos a los otros. Y fuele dada una gran espada. Este caballo bermejo, este jinete del Apocalipsis color rojo, no es otra cosa que un espíritu, hermanos, de guerra. Es un espíritu de guerra. Este color bermejo es el mismo color del dragón bermejo, ¿verdad? Y viene con gran velocidad y con ira carnal a generar ¿qué? Pleitos, discordias, divisiones y guerras. Usted sabe que últimamente el país de, ¿cómo se llama? Afganistán, donde hay muchos musulmanes, hay una guerra interna en donde Estados Unidos está apoyando a los afganistanos en contra de aquellos que son terroristas, porque dentro de los mismos musulmanes hay dos grupos, unos que están en paz y otros que están en guerra, ¿verdad? O que quieren imponer con violencia, con maldad. Y uno dirá, ¿y eso a mí qué? Bueno, Estados Unidos está haciéndoles frente por lo del atentado de las torres y otros atentados que ha habido y para quitarles poder militar y demás. Pero Estados Unidos ya va a retirar las tropas de estos países. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército musulmán va a quedar débil contra los radicales que quieren la guerra. Eso quiere decir que va a haber guerra en estos lugares, va a haber matanzas terribles. Y no es otra cosa que el plan del enemigo. ¿Sabe para qué? Para que los musulmanes dejen su tierra y con el pretexto de la guerra entren a otros países. Ya nos están bombardeando con la música. Hace ratito nos íbamos y pasó una caravana de 4 carros con música electrónica musulmana. Y bueno, y así la hacen, ¿verdad? Ellos, la forma de distribuirse por todo el mundo va a ser a través de estas guerras que están viviendo. Y aún muchos refugiados ya han llegado a México, muchos refugiados han llegado a Estados Unidos. Se dice que el pastor Obama era musulmán, ¿verdad? ¿Qué tanto es cierto? ¿Qué tanto pues, comentan? El presidente era musulmán. ¿Y qué creen? ¿Por qué los musulmanes están llegando a todo el mundo? Porque ellos alaban y adoran a Alá. Y 5 veces al día tienen que orar hacia una mezquita que tienen ellos, ¿verdad? Y oran a Alá. Y dice, pero ellos a Alá lo mencionan como Dios. Y dicen, yo tengo que decirle, Dios, tú eres misericordioso, tú eres grande, tú eres bello. Dios, tú eres, yo no soy nada delante de ti.
Dios, si tengo malos pensamientos, malos sentimientos, quítalos, porque yo quiero que tú seas, ¿verdad?, todo mi Dios. Y agarran ellos, ponen su tapetito, e inclinan su cabeza en el piso y le dicen a este Dios, tú eres tan grande que tus pies están en mi cabeza y yo estoy por debajo del piso. Y se humillan, ¿verdad?, y hacen reverencia varias veces. Y esto lo hacen 5 veces al día. El problema es que no lo hacen al Dios que conocemos nosotros. El Dios que ellos llaman Alá, en primera, no tiene Alá, dicen que no tiene hijo. Nuestro Dios Jehová sí tiene un hijo, Cristo Jesús. Ellos dicen que Alá no es engendrado, no ha engendrado, que Alá es... Pero nuestro Dios, hermanos, sí se manifestó a través del Hijo. Y gracias al Hijo tenemos salvación. Ellos dicen que Jesús sí lo aceptan, pero que fue un profeta más. Entonces, el Alá al cual ellos le atribuyen, ¿verdad?, no es Dios. Aunque ellos dicen que es Dios. Los que no saben se confunden y dicen, pues sí es Dios. Y qué bueno que tienes eso porque buscas la paz. Pero no es Dios. No es Dios. Y dicen, todo aquel que no crea en Alá, ¿verdad?, debe de ser degollado. Todo aquel que no crea en Alá o que no niegue que Alá es Dios, debe de ser degollado. Alá mueve las guerras. Nuestro Dios, ¿qué guerras mueve? Más que la guerra interna contra nuestra carne, ¿verdad? El mensaje del Señor es de amor, y entre otras diferencias. Este pueblo musulmán, que viene como este caballo, se está disipando por todo el mundo. Aquí en México, en la parte del sur, ya se están levantando mezquitas. Inclusive en Canadá, hubo un problema en donde una iglesia católica se quedó sin feligreses. Ya no había quien se congregaba. Y había crisis y había falta de dinero y había que pagar gastos. ¿Y quién creen que la compró? Los musulmanes. ¿Saben para qué? Para hacer ese lugar una mezquita. Y empiezan los problemas políticos, ¿verdad? Porque hubo quienes dijeron, no la vas a comprar. Sí, la vas a comprar, porque que la compren es un problema, porque ellos están creciendo, ¿verdad? Y que la vendan es como que yo ya fracasé, Dios ya fracasó, y cosas así, hermanos, que están pasando. Este espíritu rojo, este caballo rojo, habla acerca de eso. Y hay guerra a nuestro exterior, hermanos. Pero para no ser víctimas de estas guerras externas, primero tenemos que trabajar con las guerras internas. Vamos a seguir leyendo. Dice, tercer sello, versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oía el tercer animal que decía, ven y ve. Y miré, y hay aquí un caballo, ¿de qué color? Negro, hermanos. Y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano. Y una voz de en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario. Esto habla del Cristo exaltado y el Cristo resucitado, crucificado. Y no hagas daño al vino ni al aceite. Bueno, este caballo negro es el espíritu de hambre, hermanos. Es el espíritu de hambre. Cuando empezamos a tener el problema del coronavirus, ¿verdad? Los supermercados, ¿qué creen que pasaron con ellos? Se vaciaron. Aquí no hubo tanto, aquí el problema fue más de papel, ¿verdad? Porque el papel voló de volada, pero los comestibles empezaron a desaparecer. Y empezó a haber hambre porque no había trabajo, no había economía. Los que habían hecho su despensa, pues podían comer, pero ya no estaba el mismo flujo, ¿verdad? Este espíritu de guerra, después viene este espíritu de hambre, y ese espíritu de hambre viene, el color negro nos habla acerca del razonamiento carnal, pero aún los pensamientos más grandes del razonamiento carnal, delante de Dios son trapos de inmundicia, porque la verdadera sabiduría viene de Él, hermanos, viene de Él. Y actualmente el razonamiento humano que está generando mucho en contra de Dios, a través de lo que ya hemos platicado, ¿no? La hipersexualidad de niños,
a través de la ley de género, a través de los no son transgéneros, a través de los transespecies, no, a través de los alimentos transgénicos, y las cosas están empeorando, hermanos, a un paso muy acelerado. No ha terminado de llegar algo bien cuando ya está llegando otra cosa. Viene la tecnología y que el 5G y que las guerras ahorita biológicas y terrible. Y todo esto va a traer hambre. 7, vamos al cuarto sello. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto animal que decía, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo amarillo. Aquí la palabra es amarillo, pero es como amarillo verdoso, ¿verdad? Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre Muerte. Y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, para matar con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Este color, ¿verdad? Este caballo verde o amarillento nos habla acerca de la envidia, nos habla acerca de los celos. Y el jinete, pues es la muerte. Y aquí ya nos hablan del infierno, ¿verdad? Que el infierno no es un lugar, sino es un ser, es una criatura. Y eso es terrible, ¿eh? Y en esa criatura se albergan las almas de aquellos que murieron sin aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, que murieron en contra de Cristo Jesús. El alma de ellos, de todos los que han muerto, apartados de Cristo Jesús y sin haber alcanzado salvación, se encuentran en esta criatura. Algunos artistas lo pintan como un cuerpo que tiene varias áreas, ¿verdad? En donde hay diferentes tipos de tortura. Dante Alighieri, a través de la Divina Comedia, claramente tuvo una revelación de lo que era el infierno como un ser, una criatura. Pero en este momento va a venir junto con la muerte el infierno. ¿Pero qué creen, hermanos? Todos ellos ya van a ser vencidos. Van a ser vencidos y aún van a ser entregados y echados al lago de fuego. Van a ser enemigos que se vamos a tener que enfrentar y aún estamos enfrentando. Pero no vamos a ser victoriosos, hermanos, si no hemos trabajado primero los males que se están desatando dentro de nosotros. Para vencer esta guerra espiritual en contra de estos caballos, en contra de estos jinetes, en contra de estos sellos que se van a desatar, primero necesitamos estar entrenados y saber cómo vencerlos y saber cómo salir victoriosos. Y para eso Dios ha puesto en mi corazón el hablarles de este tema que tan tremendo y tan similar que es la lepra. Pásenle a la siguiente. Lo veíamos en Levítico, que cuando una persona era examinada tenía que gritar, soy inmundo, para que la gente no se le apartara y saliera y se excluyera fuera de los campamentos en un lugar que se llama el Real. Y esta era una lepra, y vimos que la lepra no era una enfermedad, sino que era una contaminación. La siguiente, por favor. Esto de la lepra, esta lepra era algo que tenía que ser repugnante. Eso quiere decir que no lo pudiéramos tolerar tener cerca, sino que tenía que ser expulsado. Para el leproso pues era bien terrible, porque imagínate que no te quieran, imagínate que te repudien, que te cierren las puertas y que te excluyan. Ahora lo hacían, pero no porque odiaran a la persona, sino porque la contaminación que le había caído era contagiosa. Y por su salud y por su bienestar tenía que estar apartado, ¿verdad? Era repugnante. Hablamos también acerca del comienzo insignificante, que empezaba con una pequeña llaga, con un pequeño brote, pero que no teníamos por qué minimizarlo, no teníamos por qué hacerlo chiquito, sino rápido teníamos que ir con el sacerdote y decirle lo que pasaba, para que él lo examinara y buscara nuestra sanidad
Obviamente, mientras más crecida la enfermedad, más difícil el tratamiento y más fácil de morirse de la persona. Mientras más rápido lo detectaban, más rápido se curaba. Y esto pasa aquí en la iglesia cuando hacemos pecados ocultos o tenemos situaciones malas en nuestra vida y las escondemos y no las hablamos y las guardamos. Pueden ser problemas en el matrimonio, pueden ser problemas en el trabajo, pueden ser problemas con los hijos, puede ser un problema de lascivia, de lujuria, de abuso. Y si tú lo cubres, en vez de enfrentarlo, va a crecer, y va a crecer rápido, y es peligroso. ¿Qué es lo más conveniente? Buscar ayuda. Ahora, ¿con qué ayuda? Bueno, Dios siempre nos pone un sacerdote al frente, el cual nos debe de ayudar a salir adelante. El sacerdote no está para criticar, para señalar, para hacer el feo. El sacerdote está ¿para qué? Para ayudar, para corregir, ¿verdad? Prevenir que crezca y hallar la sanidad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuando verdadeamos nuestra condición delante de alguien que nos puede orientar, ¿saben qué pasa? Viene una libertad bien grande. Si tú estás ahorita pasando momentos difíciles, yo te invito a que busques la ayuda, porque a veces crece este problema tan grande que caes en abismos y a veces hasta la gente se está quitando la vida, se está separando, se hace más daño, se destruye y puede perder muchos años en un ciclo malo. Pero aquellos que hemos aprendido a acercarnos y encontrar la ayuda a través de la consejería, del sacerdote, de las personas que son especializadas, ¿verdad? Para esto, miren, hermanos, Jesús, si yo he hecho algo muy malo, me da pena acercarme a Jesús, es un error. Jesús quiere que me acerque y Jesús no me va a rechazar. Jesús me va a amar, me va a escuchar. Si me tiene que corregir, me tiene que corregir, pero me va a ayudar a salir adelante. Y la misma naturaleza de Jesús debe estar en cada uno de nosotros, empezando por nosotros que somos líderes, porque estamos para ayudar. Mucho tiempo yo tuve miedo de ser exhibido o de creerme exhibido, porque quería guardar una imagen, pero aprendí que la imagen no sirve de nada. Si tienes una buena imagen, pero por dentro estás pasando situaciones duras, ¿qué crees? No lo vas a poder ocultar siempre. Tarde o temprano va a salir. Necesitamos ayuda. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. ¿Cuántos han probado esta ayuda de parte del Señor a través de sus siervos? Amén. Y es bueno. Es liberador. Uno descansa. Uno halla esperanza. Una de las cosas hermosas que tenemos a través de nuestra líder, que por cierto está ya cada día más cansada, la hermana Graciela Esparza, muy cansada, es que ella siempre tiene tiempo para escucharnos, hermano. Y aún en nuestros males no encontrábamos un juicio destructor, sino encontrábamos un consejo redentor, hermano. Un consejo de levantarnos. Y si lo hemos recibido del Señor a través de su sierva, también podemos hacerlo para con los demás. Cuando alguien busque la ayuda espiritual a través de nuestras vidas, empezando en este caso por los sacerdotes de la casa. Amén. Amén, hermanos, amén. Es bueno, es bueno. Y todos necesitamos tener a alguien con quien acercarnos y platicar. Es necesario, hermanos. A veces necesitamos un ajuste en nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento se desajusta. A veces necesitamos confesar. Es importante. Siguiente, por favor. No dejes que crezca. Cuando empiece, mejor mátalo, aniquílalo, destrúyelo, despedázalo. Ese pecado, esa situación, ese problema. No dejes que crezca. El progreso es inevitable. Tú lo escondes, va a crecer. La que sigue, por favor. Hablábamos acerca de la insensibilidad y que tenían que ser expulsados, y aparte pues del sufrimiento de la soledad.
involucra segregación, y les hablaba acerca, como un barrito, ¿va? Que necesita ser exprimido y necesita ser separado el cuerpo carnoso vivo de la pus, porque si la pus se queda, sigue infectando el área. Pero si esa pus es eliminada o es segregada, bueno, pues el mal se quita. O como la manzana podrida se retira de las demás manzanas, bueno, hay bien para las demás manzanas, y esa manzana podrida tiene un proceso de restauración o de aprovechamiento. A veces nosotros creemos que cuando hacemos algo malo, los únicos afectados somos nosotros. Yo digo, hago algo malo, pues el único que se afecta soy yo. Y no es cierto. Afectas a todo el pueblo de manera indirecta. Y si eso que hay en ti no es trabajado en el amor de Dios, ¿qué crees? Empiezas a contaminar a otras personas. ¿Les ha pasado que a veces por alguna situación hay un enojo y empieza a haber una murmuración, y hablo con alguien y me empiezo a quejar, y hablo con otro hermano y me empiezo a quejar, y de repente empiezo a contaminar a los que me rodean, y luego los que me rodean tienen actitudes hacia cierta persona, cierta cosa, sin siquiera ellos tener nada que ver, y empieza una contaminación? ¿Por qué? Porque eso no ha sido trabajado. A veces pasa en el matrimonio, ¿no? Yo y mi esposa nos peleamos, y cuando nos peleamos, imagínense que yo voy con mi mamá y le digo, mamá, ay no, es que mi esposa, ¿qué crees que me hizo? ¿Qué? Chilaquiles y no picaban, y a mí me gustan picosos. Y mamá, ¿qué va a decir? Ay, pobre de mi hijito, ¿ah? Y se va a enojar contra mi esposa. Pero el día de mañana me hace chilaquiles picosos y me contento. Y yo ya voy a estar bien con mi esposa, pero ¿qué creen que va a pasar con mi mamá? Ella va a seguir enojada, ¿sí o no? Y yo ya estoy bien con mi esposa, y de repente llego a la casa de mi mamá, y la actitud de mi mamá contra mi esposa, ¿cómo va a ser? Y sin que mi mamá haya sabido más cosas, pero porque está contaminada. A veces cuando nosotros estamos contaminados, contaminamos a los demás, y luego nosotros ya estamos bien y los demás siguen lastimados, heridos y contaminados. Y pobre esposa, pues nada que ver, ¿verdad? Pues a lo mejor no había chiles ese día, o no salieron picosos, o qué sé yo, pero empezamos a dañar nuestro entorno. Un leproso es como una manzana podrida, que empieza a contaminar y afectar a los que le rodean. Lo queramos o no lo queramos, así es. Por eso debo de cuidar que mi corazón no esté leproso, que mi corazón no esté enfermo, que mi esposa no esté enferma de mí o de lo que yo diga, que mis hijos no estén enfermos de lo que de mí escuchen, que mis hermanos no estén enfermos de los problemas que se tienen afuera. Bueno, tenemos que cuidar el corazón. Y si hay enfermedad, ¿a quién tenemos que ir? Al sacerdote. Y hablarlo, ¿verdad? A buscar ayuda. Pero esa ayuda va a ser a través del sumo sacerdote. Y su nombre es Cristo Jesús. Bueno, seguimos, por favor. Hay que segregarlo, hay que sacarlo, hay que supurarlo. Y vamos a ver los tipos de lepra. Antes de ver cómo se cura, porque curar la lepra es muy curioso, hay que amarrar un pajarito en un palo. ¿Sí saben cómo curar la lepra? No. Se amarra un pajarito a un palo, y otro pajarito se degolla, y se le embarra la sangre al pajarito, y después se hace un ritual y se libera al pajarito ensangrentado. Y se usa grana y se usa, pero sí lo vamos a ver. Pero antes de ver cómo ser sanos y cómo encontrar a Cristo Jesús detrás de eso, o en ese sacrificio, vamos a ver que hay 4 tipos de lepra. Yo aprendí a través de Levítico que hay 4 tipos de lepra que nos van a ayudar a vencer a los 4 jinetes del Apocalipsis el día de mañana. Pero hoy hay que tratarlos dentro de nuestro corazón, ¿verdad? En la convención aprendíamos de oídas, todavía no lo he estudiado, que hay una 5ª lepra. Yo no la sé, no la conozco, no sé, la lepra negra. Pero yo les voy a hablar de las 4 que he aprendido a través de la palabra, ¿de acuerdo? Así que por favor vámonos a Levítico. Vámonos a Levítico 14. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver estas lepras
Miren, toda palabra es inspirada divinamente y útil, hermanos. A veces Levítico y estos libros antiguos de la Torah son libros pesados porque muchas cosas no entendemos, pero todo ello nos es útil, hermanos, y todo ello es real. Y si el Señor lo dejó en la palabra de Dios, es para que nosotros, muchas gracias, hija. Yasmín, ¿verdad? Yasmín, ¿me ayudas también a aprender? Ya te ganó mi hermano Luis. Gracias, hermano Luis. También allá de atrás, hermano Luis. Ya, gracias. Gracias, Yasmín. Gracias, hija. Fíjense. Ya sé qué le estaba diciendo. Todo es útil. Si Dios lo dejó escrito, gracias, pastor. Si Dios lo dejó escrito, es por algo. Y la luz nos llega. Y hoy nos está llegando luz sobre este tema. Fíjense. Déjenme, yo termino de encontrarlo. Está en Levítico 14. Miren, vamos a ver primero la lepra blanca. Vamos a ver la lepra blanca. Y acompáñenme aquí al texto de Levítico 13, por favor. 10. Bueno, desde el 3, fíjese. Hay varios testimonios, dice. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel de la carne. Y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más hundida que la tez de la carne, llaga de lepra es. ¿De qué colores se vuelve el pelo? Blanco. Esta es la lepra blanca o de color blanco. Y el sacerdote le reconocerá y le dará por inmundo. Y una vez que ya lo da por inmundo, tiene que gritar: soy inmundo. Y todas sus cosas las queman. Y él se va afuera. Y tiene que vivir fuera y apartado en soledad para que se sane. ¿Sabe cómo se contagia la lepra? ¿Alguien sabe cómo se contagia la lepra? Yo creía que era por contacto y no. Estuve investigando a fondo y la lepra se contagia por estornudos, por saliva que vuela, por aspersión. Así como el COVID, se me hizo muy curioso. Cuando tú hablas y esparces saliva y estás leproso y a alguien más le cae esa saliva, se le unta esa saliva, recibe esa saliva, ¿qué crees? Probablemente se contagie de lepra. Aunque pues obviamente tiene que estar en constante, ¿verdad? En constante cercanía de alguien para enfermarse, pero se llegan a enfermar. ¿Sabe que ahorita, que el año pasado que se desató más fuerte lo que es el coronavirus, aquí en México se empezaron a levantar los casos de lepra? En la República no son muchos, pero son 80 personas infectadas, de las cuales la mayoría, ¿saben de qué país, de qué estado son? Sinaloa. Y después es Guadalajara. Porque esa es una contaminación que hasta el día de hoy no se ha erradicado, hermanos. Pero no es una enfermedad, no es una contaminación que sí le da a la gente que no conoce a Dios, pero principalmente le da a la gente que conoce de Dios y hace algo en contra de Dios. Aunque no tengas tú la lepra por fuera, ¿a quién fue Moisés? Y le dijo: mete tu mano en tu seno, ¿ah? Y sácala. ¿Y qué vio? ¿Cómo vio su mano? Leprosa. ¿Sabe por qué? Porque aunque no se veía, por fuera se veía muy, ¿qué? Pipiris nice, muy bañadito, muy guapetón, pero por dentro, a ver, meta su mano así, en su corazón, por dentro, Dios le mostró que estaba leproso. ¿Y sabe qué? Si Dios nos metiera en esa prueba, meteríamos nuestra mano en nuestro seno y créame que encontraríamos esa lepra. Esta lepra blanca, hermanos, es una lepra que María, ¿se acuerdan de María, la hermana de Aarón, que tocaba el pandero? Ella era una autoridad y tenía un ministerio muy grande. ¿Cuál era su ministerio?
profetizar. Era la voz, la representante de la voz de Dios para la gente. ¿Qué creen que le pasó a María? Una autoridad, una persona que conocía a Dios, se llenó de lepra. Y la lepra blanca, los que apuntan por favor, nos habla de la autojustificación. Autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? La autojustificación es, oye, ¿por qué llegaste tarde? No, pues es que esto y esto y esto y esto. ¿Y qué crees que esto y esto y esto y esto? Y damos muchas justificaciones para justificar a lo mejor algo que hicimos mal, ¿verdad? Cuando nosotros nos justificamos mucho de las cosas que hacemos y no nos hacemos responsables y decir, pues sabes que sí cometí un error, no hay justificación, sí soy responsable, sí es sí lo hice mal, sí soy responsable, pero si te afecté, perdóname, déjame, lo voy a remediar. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Pero muchas veces no pasa así, sino empieza a haber esta autojustificación. Y también empezamos a tener una autolástima, hacernos los pobrecitos. ¿Le ha pasado? Hacernos los pobrecitos o hacernos las víctimas. Las víctimas. Y eso es bien común, hermanos. Bien común. Está la mujer golpeada y la mujer es la víctima del hombre salvaje y violento que la golpeó. Justificación, no hay ninguna justificación. Pero porque la golpearon. ¿Qué hizo esta mujer para llevar al límite al hombre que no supiera controlarse y reaccionara con violencia? Y no es que justifique al hombre, porque la violencia no es correcta. Mi papá era muy violento y golpeaba mucho a mi mamá, pero yo prometí a Dios que yo no iba a golpear a ninguna mujer, y hasta el día de hoy, manos limpias. Pero ganas no me han quedado. Pero muchos hombres, ¿qué creen? Que sí golpean a mujeres. Y sí se agarran a. ¿Y qué creen? Que mujeres sí golpean a los hombres. Pero si ven una mujer golpeada es pobrecita. Si ven un hombre golpeado dicen, qué bueno que lo golpearon. Esa sí es mujer que se defienda. ¿Sí o no? Y los dos están mal. Porque ¿qué hizo que llegaran a esa violencia? Seguramente la mujer no era un pan de dulce. Ella también agarraba y contestaba y hacía y provocaba. Pero después es más fácil victimizarse, hacerse responsable, hacerse el pobrecito y buscar autojustificarse, ¿verdad? Cuando en una relación hay un problema y ojalá aquí nunca haya golpes, y si han habido golpes, hermanos, los dos tienen la culpa. Ni es víctima la mujer, ni es víctima el hombre. Los dos. ¿Me explico por qué? A menos de que el hombre llegue borracho o drogado, ahí sí. Pero si el hombre estaba sobrio, ¿qué los llevó hasta esa detonación de violencia? ¿Qué fue? ¿A poco nada más fue el hombre? ¿Verdad que no? En una riña deben de haber dos. Ok, este espíritu de autolástima y de autojustificación es una lepra blanca que hay. Y tiene también que ver con la murmuración. Tiene que ver con el hacernos, ay, es injusto, ay, es que ¿por qué? En este caso, miren, vamos a la Biblia y vamos ahí a Levítico 13, no es cierto, Números 12:10. Vamos a Números 12:10, por favor. Más adelantito lo encontramos. Números 12:10. Dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María era leprosa, como la nieve. ¿Cómo es la nieve? Blanca, su lepra era blanca. Y miró a Aarón a María, y he aquí que María estaba leprosa, hermanos. Ahora, déjenme le digo algo. María y Aarón, los dos murmuraron
y se enojaron contra Moisés. Moisés era el líder, ellos también eran servidores de alto rango, pero se molestaron en contra del líder y dijeron: ¿a poco nada más por él habla Dios? ¿Que no me usa también a mí? ¿Que no también yo soy? Y empezaron a murmurar, y la mujer con la que se casó él ni siquiera es cristiana, y fíjate cómo viste, cómo habla, y empezó a murmurar, y empezaron a quejar entre los dos. En el caso de Aarón, Aarón había sido bendecido, por eso lo que es bendecido no puede ser maldito después, pero eso no quiere que no lleve las consecuencias. Pero María, a ella sí le tocó la lepra. Es como en el caso de Adán, masculino y femenino. En el caso de la mujer sí fue maldita. Y vas a sufrir dolores, ¿verdad? Pero en el caso del hombre, por tu culpa va a ser maldita la tierra. Y cardos producirán, y con tu sudor Pero no maldijo al hombre, maldijo a la tierra, porque el hombre había sido bendito. En este caso Aarón también no recibió el mal, pero sí lo recibió el pueblo. Pero la lepra sí se le manifestó a María. Y María quedó leprosa. Y después que se dieron cuenta dijeron: ¡ay! Yo que era la líder, yo que era la que movía, yo que era la que me llenaba del Espíritu Santo y danzaba y con el pandero profetizaba y se sentía la piel chinita de todos y Dios nos hablaba, y ahora soy leproso y soy inmundo y ya ni voy a estar con mi gente, ahora voy a ser echado fuera, voy a pasar de tener todos los privilegios a tener que ser aislado. ¿Qué terror pasamos ahora en caer en un hospital? Porque cayendo a un hospital, mi hermana Elvirita cayó en el hospital y sufrió mucho porque nadie podía pasar a verla. Y ahí en el hospital se deprimió por la soledad. Y con el terror de que decían: todo el que llega al hospital sale como ceniza. ¿Sí o no? Después de tener a los hermanos, después de comerse unos burritos allí en La Palma, después de caminar en la plazuela, y después de tener todo, hermanos, caer en el hospital. Y no digo que a ella le haya pasado, digo que fue una experiencia muy dura, que a cualquiera nos pudo haber pasado. Pero ella, Dios la rescató y llegó a casa, hermanos. Y se restauró, y ya después fueron cosas de la edad. Pero qué terrible. Ahora cuando uno que se vuelve enfermo y tiene que ser excluido, y tiene que ser separado, y tiene que reconocer y decir: soy inmundo, porque soy un quejumbroso, porque soy un ingrato, porque me rebelo en contra de Dios, porque me enojo porque Dios no hace las cosas como yo quiero. Imagínense. ¿Cuántos de nosotros no hay murmuración? Porque a veces las cosas no se hacen como queremos, porque a veces las cosas no salen como pensamos, porque a veces la gente actúa como de una manera y nosotros queremos que actúe de otra, y empieza a haber en nosotros queja, juicio, murmuración, crítica, a veces contra los hermanos, a veces contra la misma familia de la sangre, a veces contra el pastor, el anciano, el líder, sin darnos cuenta, hermanos, que Dios es cabeza y que Dios permite todas las cosas y que aún Dios está detrás de cada situación. Pero cuando no se entiende eso, brota la queja, brota la murmuración, brota el ay no, y la cosa es que con nuestra boquita tan hermosa que tenemos empezamos a contagiar a los demás, y nuestra amargura nuestra lepra la empezamos a contagiar con los demás. Moisés se enteró de que habían hablado mal de él. Porque, imagínense, ¿qué pecados ocultos pueden existir, hermanos? A ver, díganme un pecado oculto X. Ese es el pecado que nomás hace en tu intimidad. X, uno. Adulterio. Yo estoy adulterando y me enfermo de muerte. Y voy con el pastor y le digo: pastor, mire, pues le estoy siendo infiel a mi mujer.
mira, estás enfermo de lepra. Te vas a aislar, vas a buscar a Dios hasta que Dios sane tu corazón. Imagínense, no es un caso como si estuviéramos en ese tiempo y estás enfermo. Y si quieres salir vivo, si quieres salir sano, salte gritando, soy un adúltero, soy un adúltero. Y vete y aíslate. Y después de 8 días, vienes y te vuelvo a checar. Y que la vergüenza, imagínate que tú eres el adúltero y la vergüenza de tener que decir, soy un adúltero, soy un adúltero. Y de ser apartado, y no vas a poder entrar al templo. Aquí entran tú, si quieres, desde la esquina, escucha la palabra de Dios. Allá siéntate allá por el carro del hermano. O sea, era algo muy fuerte en ese tiempo. Pero la enfermedad era visible. Y la enfermedad era mortal. Por eso tenían que confesarlo. Y tenían que hablarlo. Y María estaba enferma. Y había hablado en contra de Moisés. Y Dios se enojó y ¡pum! La contaminó con lepra. Y tuvo que ir y hablar con Moisés. ¿Y Moisés qué creen que hizo? Moisés pidió por María. Porque el sacerdote siempre va a buscar la sanidad. Si un día alguien se acerca contra ti y te dice, ¿qué crees que yo te hacía brujería? No es para que tú digas, qué bueno que estás enfermo, muérete. No. Y hoy tengo cáncer, imagínense, porque llega a pasar. Mucha gente que hace maldad, a veces se llega a enfermar muy feo. Uno que tiene que decir, no te preocupes, yo te perdono. Y sabes que vamos a orar para que Dios te ayude a sanar. Es el corazón cristiano, hermanos. Y en el caso de Moisés, Moisés tenía el corazón de Dios. Y dijo, no te preocupes, vamos a pedirle a Dios que te sane. ¿Pero qué creen que le contestó Dios? Que esté fuera. Y cuando bueno, vamos a leerlo porque se me quedan viendo así como que, ¿a poco sí? Sí, dice la Biblia, vamos a leerlo, fíjense. Y dijo Aarón a Moisés, ¿quién se fue a buscar la ayuda? Aarón. ¿Con quién? Con Moisés. Aarón también había hablado mal, hermanos. Señor mío, ¿cómo le dijo a Moisés? Primero, ¿a poco de ese habla? Y yo también. Pero ya cuando fue con él y ya vio la lepra, dijo, Señor mío, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí respetuoso, ahora sí ya no soy igual. No, ahora sí con respeto. Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado. Ahora, ¿Moisés puso pecado sobre ellos? No. ¿Quién puso el pecado sobre ellos? Ellos mismos. Ya tienen las consecuencias. Porque locamente lo hemos hecho. ¿Aquí alguien ha actuado locamente? Yo sí, hermanos. Yo sí. Y muchas veces por actuar locamente no hacemos cosas malas, de las cuales a veces tenemos que arrepentirnos. Pero con la misma cara que hacemos las locuras, con esa misma cara tenemos que ir a pedir perdón y tenemos que ir a enmendar el daño que hemos hecho. ¿Me escuchó? Nada que hago locuras y todavía me hago la víctima. No. Con la misma cara, y obviamente va a haber vergüenza, pero es lo correcto. Y esto empieza a traer sanidad. Seguimos leyendo. Ay, Señor. Locamente hemos hecho y hemos pecado. Reconoció. No sea ella ahora como el que sale muerto del vientre de su madre. Ay, qué feo. Consumida la mitad de su carne. ¿Saben cómo estaba la lepra de María? ¿Saben cómo era el dolor que ella sentía? La carne ya se le empezaba a desprender. El dolor ya era muy grande, la comezón, el ardor. ¿Saben por qué no fue María? Porque ni se podía levantar. Porque estaba muy mal. Muy mal. Seguimos. Entonces fue y le dijo a Moisés, oye Moisés, mira que esto. ¿Y qué hizo Moisés?
Y ese es un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Nosotros no tenemos que buscar la venganza. Nosotros no tenemos que buscar el hacer, si te hacen mal, tú hazles bien. ¿Me escucha? Si te pegan, pues pon la otra mejilla. Si te quitan el saco, pues dales el abrigo, dice el Señor Jesús. Si te piden, pues dales. ¿Duro? Claro que es duro, pero ahí se identifica un hijo de Dios. Un hijo de Dios es el que tiene la capacidad de perdonar. Pero si fuera uno de nosotros, ¿qué diría? Que te perdone Dios, yo no tengo nada que perdonarte. ¿Sí o no? ¿Han dicho eso? ¿Han escuchado eso? Que te perdone Dios. A mí ni me digas nada. Carnalidad, egoísmo. Una persona que responde así también está enferma de lepra. Una persona que no es capaz de perdonar también está enferma de lepra. También ya se ha amargado su corazón. Y esa lepra la está llevando a la muerte. Y cuando venga el caballo del sello del Apocalipsis, así como perdió aquí en esta batalla interna, también va a perder ahí. Y no va a llegar, no va a llegar. Pero qué fuerza y qué grandeza de aquella persona que dice, sí te perdono y no te preocupes. Vamos a orar a Dios para que te sanes. Vamos a orar a Dios para que te vaya bien. ¿Verdad? Esa es grandeza, hermanos. Aquel que tiene la capacidad de hacer lo bueno en medio de lo malo. Que nos hagan cosas malas y poder hacer lo bueno. Que nos den una charola de gusanos y vísceras y les regalemos flores, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Del loco ese rey saltarín. Hermanos, ¿cuánta lección Dios nos está dando en esta hora? Y vamos a seguir leyendo. Y Moisés levantó su voz, pero no dijo, Padre, no. Dice ahí la Biblia que ¿qué hizo? Ajá, le dijo, te ruego. Dice, vamos en el 14. Dice, no el 13. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Clamó. ¿Qué hizo Moisés? A ver, dígame un clamor. Ajá. Ahora diga clamor como un clamor fuerte. ¡Clamó! Jehová, te ruego. No bajito. Señor, si tú quieres, anda. No, no. Levantó la voz, hermano. Levantó la voz y buscó el rostro de Dios. Y lo buscó no diciendo, impongo salud para esta mujer. No. Imparto, desato bendición. No, no. Dijo, te ruego. Con un clamor. Porque una cosa es clamarle a Dios cuando lo conoces, y otra cosa es creerte que tú mueves la mano de Dios. Ese es el anticristo. Pero el cristiano ruega y levanta la voz. ¿Hay cáncer que Dios no pueda sanar? No, hermanos, todos los cánceres los puede sanar Dios. ¿Hay enfermedad que Dios no pueda sanar? No, hermanos. ¿Hay lepra que Dios no pueda sanar? No, hermanos. ¿Saben una cosa? Dios lo puede sanar. ¿Pero por qué no se enferma? Porque quiere enseñarnos algo, hermanos. A veces porque actuamos locamente, a veces por crecimiento. Pero vamos a seguir leyendo. Está interesante, ¿sí o no? Alaba a Dios, hermano. Glorifica a Dios. Exáltalo. Clamó a Jehová diciendo, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. Te ruego, oh Dios, que la sanes. Me hizo mal, habló mal de mí, lastimó a mi esposa, me lastimó a mí, se levantó en contra mía, dividió la iglesia, dividió el pueblo. Pero Señor, yo te ruego que la sanes, porque en mí ya no hay odio para ella, en mí está tu amor. Sánala, Señor. ¿Y qué creen que hizo Jehová? No, si el Señor contestó, el Señor contesta porque contesta, hermanos, fíjense. Y respondió Jehová a Moisés, porque Jehová le hablaba a Moisés directamente. Una cosa es que Dios hablara a través de ellos, y otra cosa es que ellos hablaran con Dios de frente, y el que lo hacía era Moisés. Y fíjense, dice, pues si su padre hubiera escupido en su cara, no se avergonzará
Le escupió a Dios con su queja, con su autojustificación, con su murmuración. Le escupió a Dios en la cara, después de que Dios le había hecho tanto bien. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le hemos escupido a Dios? Y Él con amor, hermanos, aún nos sigue ayudando. ¿Cuántos de nosotros estamos leprosos y hemos actuado locamente? Terrible, hermanos, terrible. Pero esa es una batalla interna. Nadie nos puede juzgar, eso es entre nosotros y el Señor. Y nosotros sabemos lo que hemos hecho. Y le dice, si le escupió a tu padre, no tendrá que estar fuera. ¿Cuántos días? 7 días. Para que se redarguya, para que sienta culpa, para que piense bien las cosas. Porque los leprosos tenían que ser expulsados y mínimo tenían que estar 7 días fuera para regresar. Y le dijo, sí te voy a sanar, pero vas a tener que estar 7 días afuera. Y piensa, y ahora, ¿lo hiciste? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes mal por la consecuencia o te sientes mal por tu acto? Tal vez si no te hubiera pasado nada, tú te seguirías sintiendo igual. Mal. Tienes que sentirte mal por tu acto. Te pase o no te pase algo malo, porque has pecado en contra de Dios. Y aquí Dios dice, me escupió. Yo que soy su padre. Moisés, que es su líder, escupió en la cara. ¿Te han escupido en la cara? ¡Uy, qué duro! Vamos a seguir. Pero el amor de Dios. Pues si su padre es que se aprenda. Aprendamos, hermanos. Cometemos errores todos. Y unos errores grandotes. Y Dios sabe que los vamos a cometer. Pero el deseo de Dios es que quiere que nos demos cuenta y que le pidamos que este corazón leproso, este corazón impulsivo, este corazón murmurador y quejumbroso, ingrato. En la mañana veíamos el video del niño que daba gracias por los globitos y todo eso. Y nosotros tenemos más que eso y no damos gracias. Y somos quejumbrosos. Y somos murmuradores. Y que si está la viga, ¿por qué está la viga? Y si no está la viga, ¿que quién la quitó? Y que si... Y a veces por cosas tan sencillas. Cosas que no valen la pena. Por un lado. Y por el otro lado, tenemos que aprender a ser maduros. A tal grado que así como Jesús nos perdonó, también nosotros perdonar a los que nos ofenden. Así como Jesús, Dios ha sido bueno con nosotros, ¿a cuántos Dios ha venido y le ha recriminado? Eres un esto y un esto y un... ¿Alguien le ha dicho Dios así? A mí no, yo creo que nadie. Pero ¿a cuántos Dios le ha dicho, hijo, ven, levántate, ya no peques más? Hay salvación, hay sanidad para ti. ¿Cuánto no uno llega avergonzado con el Señor y el Señor con los brazos abiertos? Pues allí María en su soledad y en su tristeza, ¿qué creen que estaba haciendo el Señor con ella? Y Dios a lo mejor estaba intercediendo, a lo mejor estaba llorando, a lo mejor estaba creciendo y madurando. Ella ya no volvió a ser la misma jamás. Después de esa experiencia, ¿qué creen? ¿Creen que fue mejor o peor? Fue mejor. Cuando aceptas el castigo de Dios, porque eso fue un castigo de Dios, un azote de Dios. Cuando sabes que viene de su mano, sabes que te va a ayudar a bien. Y sabes que te corrigió porque te ama. Dios te corrigió porque te ama. Porque si no te amara Dios, te dejaría hacer lo que quisieras. Pero si la está corrigiendo es porque le ama y porque le interesa. Hijitos, cuando su padre, su madre los corrijan, no es porque los odien, es porque los aman. Si ustedes hacen lo malo y sus padres no les dicen nada, siéntanse bien tristes porque sus padres no los aman. Un padre que deja hacer a los hijos lo que quiera, no ama a sus hijos. Aparentemente es muy agradable, pero la verdad, ese padre los odia,
Pero un padre que corrige es un padre que ama, porque Dios a los que ama, corrige. Y azota, a veces con lepra, a los que toma por hijos. Y María era importante para Dios, por eso la corrigió. ¿Podemos darle gracias a Dios por la corrección? ¿Cómo está nuestro corazón? Híjole, siempre me tardo mucho. El corazón de María tenía la lepra blanca, de autojustificación, de queja, de murmuración, de autolástima. ¿Hemos pasado eso nosotros? Y a veces, sin quererlo, hemos hablado locamente. Sí, hermanos. ¿Sabe que nuestro corazón también está leproso? Pero aquí también está el sumo sacerdote. Y está para sanar. Y si tenemos que recibir corrección, ¿qué podemos decir? Sino gracias, Señor Jesús. Gracias porque atrás de esa corrección puedo ver tu amor. El que no entiende eso, se enoja. No me quiere. Fíjense, el espiritual sabe que es el amor de Dios. El carnal que dice, no me quieren, no me entienden, pero si yo tengo la razón, lo que pasa es que están en contra de mí. ¿Y qué pasa con una persona así, hermanos? Se va. Y de repente Dios ya no la corrige, pero la suelta de su mano. Y qué feo que Dios te suelte y que Dios ya no quiere darte el rostro. Qué feo. Esa es de las peores cosas que puede pasar. Cuando ya haces las cosas malas y ya no te pasa nada, ya no hay consecuencia, ya hasta te va bien. No te está yendo bien porque Dios te esté bendiciendo. Te está yendo bien porque el diablo ya te agarró en sus garras y Dios te ha dado la espalda. Y llega a pasar. Aún Pablo entregaba a muchos en las manos de Satanás porque Pablo se desesperaba y decía que ya no puedo. Sí sabemos, viene en el Evangelio. En el Evangelio, en las cartas paulinas. El Señor Jesús aún decía, ¿hasta cuándo he de estar con estos? Porque a veces eran desesperantes, pero estaba su amor ahí siempre. El gran amor de Dios, hermanos. Esa es la lepra color blanco. Entonces, vamos a seguir leyendo. Tenemos de leer esto. Entonces María clamó a Jehová diciendo, clamó a Jehová diciendo, ruégote, oh Dios, que la sanes ahora. 14. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su cara, ¿no se avergonzaría por 7 días? Se echará fuera del real por 7 días y después se reunirá. Así María fue echada del real 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se le reunió María. Después de esos 7 días, María regresó al pueblo, y la nube se volvió a mover. A Haserot y asentaron en el campo del desierto en Parán. Están en las jornadas de Israel. Durante el tiempo que María estuvo leprosa, María afectó a todo el campamento, porque ellos tenían que seguir avanzando, tenían que seguir creciendo, pero se detuvieron. ¿Por causa de quién? De María. Porque María había sido leprosa. ¿A causa de qué? De su queja, lástima y autojustificación. Por eso les digo, hermanos, cuando tú crees que haces lo malo y crees que el único afectado eres tú, no, afectas a todos. Ahora eso es por una mujer que estaba enferma. ¿Aquí acaso no habrá más de uno que está enfermo y que por eso como iglesia no hemos podido avanzar? Como iglesia tenemos que avanzar, hermanos. A veces, ¿sabe por qué la iglesia está estancada? Por la lepra. Y porque a veces en vez de aceptar y de buscar la ayuda con el sacerdote, la escondemos. Y aparentamos que somos muy cristianos y venimos a la iglesia, pero estamos escondiendo la lepra, porque no la hemos confrontado. Y aparentemente estamos bien, cuando realmente estamos mal. Y no solamente nos estamos afectando a nosotros, estamos afectando a los demás. Y la salida no está. La salida que dice Satanás luego, ¿cuál es? Ya no vayas a la iglesia, porque les haces un daño a todos. ¿Sabes quién te dice eso? Satanás.
Satanás te dice, quítate la vida y todos van a estar mejor. Satanás te dice, ya no vayas a la iglesia, porque por tu culpa todos los demás están detenidos. Esa es la voz de Satanás. Y Satanás te engaña duro. Y Satanás te mete pensamientos malos. Y Satanás quiere que huyas como un cobarde. Y vayas y te ahorques que Judas. Judas también estaba leproso. Y Judas estaba enfermo. Estaba contaminado. Pero Judas tenía un gran ministerio. Él tenía que experimentar el gran amor redentor de Dios. Tenía que arrepentirse y pedir perdón. ¿Y qué creen que hubiera hecho el Señor Dios Todopoderoso? El Señor Jesús aún en la cruz, ¿qué creen que hubiera hecho? Judas, te perdono. El Señor Dios con todo el amor le hubiera dicho, Judas, mira, yo te perdono. Ven, levántate. Ahora predica mi evangelio a los gentiles. El ministerio de Pablo era de Judas. ¿Pero qué creen? Se engañó por el diablo. Y en vez de ir con Jesús, fue y se ahorcó. Por eso muchos llegan al suicidio. Por eso muchos dejan de ir a la iglesia. Por eso muchos abandonan su familia y salen como cobardes. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque Dios no te quiere destruir, ni quiere que te mates, ni quiere que te apartes, porque Dios te ama y la iglesia también te ama, porque la iglesia tiene el corazón de Dios. Lo que se busca es que reconozcas que si dañaste pidas perdón, que si te dañaron perdones, y que el amor de Dios te sane, te restaure y te levante para que junto con los hermanos puedas levantar el tabernáculo y seguir avanzando hacia Canaán, hacia la esposa, hacia la tierra prometida, a esa tierra que fluye leche y miel. Dios no quiere que seas un cobarde. Judas se ahorcó, pero esa no era la intención de Dios. La intención de Dios es que ninguno se pierda. Tú eres importante en este lugar y tienes un llamamiento alto, pero tu pecado y tu lepra oculta te están matando y están matando a los demás. ¿Por qué no pones a cuentas? ¿Por qué no hablarlo? ¿Por qué no buscar ayuda? ¿Por qué no quitarnos ese orgullo que no nos deja mostrar nuestra flaqueza? No importa qué cargo tienes, María era profetisa. No importa la posición, el servicio no denota crecimiento espiritual. Tú puedes servir en cualquier ministerio, pero no por eso es que eres muy grande espiritual, no, hermano. La espiritualidad se da en tu relación con Dios. ¿Me escucha, hermano? No importa qué tantas lenguas hable, o qué tanto dance o profetice, o tenga talentos. Eso no denota crecimiento. Eso no denota madurez. Lo que realmente lo denota es mi relación con Dios y qué tanto estoy dispuesto a humillarme y pedir perdón, a reconocer y hacerme responsable, y qué tanto tengo la capacidad y la facilidad para perdonar. María fue sana. María hizo cosas terribles, pero María aprendió. Curioso. Moisés no entró a la tierra de Canaán, tampoco María. Pero hubo una generación que sí entró. Pero estuvo a punto y avanzó y siguió siendo usada. A veces nosotros damos por hecho que somos la esposa cuando no hemos ni aprendido a perdonar, ni a pedir perdón. Y eso es lo que se aprende a los pies del Señor. Vamos a orar. No avanzamos mucho, pero no importa. Creo que Dios nos ha hablado.